Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Hoy toca un poquito de misioncitas aquí de las guapas, no sé por qué siempre se me pone esto. Pero bueno, ya veis que tenemos una nueva cosa que es Periplo por el Paraíso de los Inmortales, nueva misión principal así like a boss. Por aquí tenemos cosas como fuera de control y demás que son bastante importantes. Y el archivo de curiosidades del museo, que parece que es algo como una misión un poquito más larga, ¿no? También interesante. También tenemos cosas como seres sensibles, universo simulado 2 y demás, que lo que os digo, nos permiten un poco avanzar con todo esto. Pero yo creo que, lo que digo, vamos a empezar por algo fácil como ojo por ojo. Williams, el oficial del enlace, nos ha hablado de que Oleg nos ha mandado un mensaje pidiéndonos ayuda con el tema de la guardia criangenta para acabar con los monstruos del fragmento que hay en el pasadizo de los ecos apagados. Así que nada, quiere Oleg que vayamos allí a la zona restringida de la guardia y busquemos a un oficial del enlace llamado William. Por tanto, ya sabéis... ¿Una invitación? Tengo que avanzar, sí o sí, entonces. Ah, o sea, tengo que... Pues nada. Vamos a ver, vamos a continuar la principal, descansar. Tenemos que dar el salto. Pues nada, toca dejar Yarilo y parece que aún hay algo que hacer. El Luofu de Xianzhou, prisión de desencadenados. What? Blade. Yanqing. Yes, General. Watch this person carefully. Do you remember me? I remember. Of 5 people, 3 must pay a price. You are not one of them, Jin Yuan. Of 5 people, 3 must pay a price. You are one of them. Ojo, pesadilla de nuestro amigo. I'll be there soon. What did I tell you? He's definitely sleeping in. We trailblazers can go days without sleep. But when Ojo, we do ojo, hit the que se hay, viene lo we bueno, have to make up for it. Anyway, the conductor wants us to attend a warp navigation meeting. Same old location, apparently. And we can't be late. Let's head over. You drew the short straw. It's your turn to wash the coffee cups this week. Pues lavaré el café. Vamos a hablar con Himeko. Y a ver qué pasa ahora. Hey. You're very punctual. Buenos días. Oh, I can't remember the last time I got the trailblazing of Eurilo 6 is drawn to a close. And that hardly sounds like you. The meeting will start soon. Vale, pues se viene la reunión, así que vamos al lío. Primero vamos a intentar hablar con Pom Pom. Did you receive... So, after all that cold and exhaustion on Eurilo 6? Me gustan todos los planetas. That you're enjoying your journey. A long time ago, this train would ferry the Nameless from planet... If you're ready, head over to the front of the train. Vamos allá. Passengers, the warp navigation meeting has officially begun. Firstly, Pom-Pom wants to congratulate you, the Nameless, for successfully resolving the problems at this stop. The Express is now able to continue along the Star Rail. The 3 of us actually pulled it off, huh? Sí. It's time for your conductor, that's me, to reveal the name of our next stop. Long time no see, Astral Express crew. Kafka. It's Kafka. I came at a good time. You're all here. Every single one. No need for the mysterious introduction, Stellaron Hunter. Himeko, correct? Apologies for interrupting your little get-together, but I'm sure once you've heard my request, you'll forgive me. I'd like you to make a
Destination alteration. I've seen your face before, Stellaron Hunter. Even if it was only on a corporation wanted poster. They were Madre mía, que esto often continúa quite ahí a the lo tope con Kafka. dead or alive. Do you know the figure? Doesn't concern me. Then again, a corporation bounty is a compliment, not an insult, don't you think? The higher the figure, the bigger the compliment. You wanted criminals sure know how to look on the bright side of things. I will say, Herta certainly paid you all a compliment. A maniac that claims he can see destiny, leading a bunch of wild lunatics in pursuit of the most dangerous objects in the universe. And Herta doesn't give out compliments very often. In pursuit of the most dangerous objects in the universe, huh? Well, in that sense, you astral expressors and I are cut from the same cloth. You're in the wrong place, Kafka. We're not about to accept your request, and we're not about to get into bed with a Stellaron Hunter. It was nice talking with you. Perhaps next time you'll be willing to pay us a visit in person, and we can continue our little discussion. Have you guys heard of the Luofu? The Xianzhou Luofu? It belongs to the Hexafleet of the Xianzhou Alliance. We've heard of it. But what you haven't heard is that it's currently very close to you. A couple of warp jumps away, in fact. Not to mention, 45 system hours ago, a Stellaron burst occurred on the Luofu. Vaya Luofu. An unexpected calamity, don't you think? What exactly are you Stellaron hunters trying to do? The Xianzhou Alliance aren't us. They won't give you time to explain. Once you draw the attention of the hunt, you become their prey. The Alliance will hunt you to the end of the universe. Stop speaking in riddles, Kafka. Say what you have to say. It's simple. That Stellaron has nothing to do with us, but the Xianzhou is convinced that we're responsible. My companion, Blade, has been taken away by the Cloud Knights. I want to bring him back, resolve this Stellaron crisis, and clear our names. Nothing to do with you? Yeah, right. Sounds like a weird coincidence to me. You just happened to show up after the Stellaron burst? Also, we're not your friends. Why should we care if a Stellaron hunter is innocent, Debemos hallar Estelarón y de la Xianzhou. Está claro. No! Why are we listening to her? The Alliance is strong. Is a single Stellaron burst really too much for them to handle? We're the crew of the Astral Express, not some squad of Stellaron-stealing super specialists. You could, of course, not get involved. Knowing that the Stellaron hasn't yet affected this region of space, you could make the jump and arrive at the next world. But sooner or later, the star rail here will be more blocked off than it was before. I can tell you what the future holds. If you don't go to the Luofu, Vamos, que tenemos que salvar el Luofu. And, oh, you brave and fearless trailblazers. You benevolent nameless. Can you really remain indifferent to that? This companion of yours, Blade, he'd perish too, right? No comment. Here are the coordinates. It's up to you how to proceed. Our destinations may differ, but the orbits of the stars will eventually converge. See you later. March, get Dan Heng. Vale, entonces hay que convencer a Dan Heng para que vote, pero es lo que digo, Dan Heng se supone que parece que tiene algo que ver también con Blade. Me he quedado loco, no sabía nada de esto, obviamente, y vamos a hablar con él. ¡Ey, tío! ¿Qué pasa? Whoa, what are you doing here? Vengo a convencerlos.
de que tenemos que ir ahí. Yo sé que no quieres volver, tío, pero algo le pasa, ¿no? Hey, remember what I said, okay? We're gonna vote against it. I'm not gonna take orders from that woman. It's way too much of a coincidence. A Stellaron hunter shows up at the site of a Stellaron burst that just happens to be occurring nearby? Does anyone really believe that? Oh, I'm so mad. She just hijacks our communications and then hangs up? So rude. You used to know her, right? Was she always like this? A ver, no lo We recuerdo. don't need another amnesiac on this train. Oh yeah, I just spoke to Dan Heng. Here's the deal. We've all got to vote against. ¿No tiene Himeko la última palabra? Trust me, she'll hold a democratic vote. One for you, one for me, one for Dan Heng. 3 all together. We never go anywhere without a consensus. Ay. Pues nada. Tenemos que votar por un destino, gente, y hay que ver dónde vamos. Aquí estamos. Are you okay, Dan Heng? March brought you up to speed, I assume. I'm fine. Good. In that case, with regard to the matter at hand, our Stellaron hunter claims that a Stellaron burst has occurred on the Xianzhou Luofu, and that we're in the vicinity. If we head for the Luofu, we may have the chance to save many. Claro, aquí nos está diciendo que básicamente podemos hacer el bien, ¿no? De alguna manera, en vez de estar ahí en plan tronqui. Yo creo que puede estar bastante guay, puede ser top, y puede venirnos bien, como está diciendo. But we can't just ignore the intel she's given us. So, we're about to hold a democratic vote on whether to set a course for the Xianzhou. All those in favor, hold out your hand. All 3, 2. Levantar la mano. Quiero ir allí. Todos, pues nada. 4 against 1. Well, it looks like the Astral Express crew has a majority vote to head for the Xianzhou. ¿No dijiste que ibas a votar en contra? I calmed down and thought about it a bit. If it turns out that woman isn't lying, then a lot of innocent people are gonna get hurt. Now's the time for thinking about other people. ¿Dónde están tus principios? Me molaba vacilarla un poquito. Ahí. All right. I think... So, Dan Heng, you want to stay here? Yes. I'm staying this time. In that case, Welt, ready for a trailblazing expedition? I know you've been itching to get out there for a while now, but make sure you take good care of the 2 of them. Destination Xianzhou, here we come! Pues nada, a Leo. The train is about to make the jump. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ahí vamos. ¡Woohoo! Esto es rollo Liyue, chavales. Esto aquí es cultura japo, ¿no? Creo que es. Wow. So that's a Xianzhou ship? It looks even bigger than Eurilo 6. For the Xianzhou, these ships are their planets. Terrestrial environments are cradles that allow civilizations to survive and then develop. Some of those civilizations progress further, constructing spacefaring vessels, which I've only glimpsed it a few times, but it's as magnificent as I remember. You okay there? What's with all the lonely nostalgia vibes? This is the Astral Express. I repeat, this is the Astral Express. We have arrived in Xianzhou territory. Requesting landing permission from ground control. From the bridge, I mean. Welcome to Luofu Skyport, Starsky Vin. Please await transfer. Please wait transfer. Please wait transfer. ¿Se queda atascado?
you know how I feel when you copy me. Something's not right. The signal is still repeating, but no one is guiding us into dock. Maybe the Stellaron hunters were telling the truth. It seems like something really did happen to the Xianzhou. A vessel arrives at a deserted spaceport. Isn't that how, like, loads of horror movies start? Let's not let our imaginations get the better of us. Please wait transfer. Please await transfer. Please wait transfer. Algo pasa aquí. Esto está un poco petado, ¿no? Still the automated signal? Yes, it's still on repeat. The Jade Gate now opening. La puerta de Jade. On behalf of the Xianzhou Luofu, welcome, guests from afar. Please. Huh? Is this still automated? The signal broke off. Seems that's all there is. We should get going. Himiko, stay vigilant back here on the Express. Relax. I've got Dan Heng here with me. Yes, but I won't be putting my feet up. There's a lot to take care of here on the train. Make sure you're properly prepared before you set off. Vale, entonces ahora tengo que entender que hay que salir por aquí, ¿no? Con Welly y con 7 de marzo y a ver qué pasa. Before we set off, the Stellaron hunters have given us a lot to consider. And Estrechar lazos con los que estén en el poder, el estelarón. precisely. The Stellaron hunters clearly have ulterior motives. However, knowing what they're all about, and given the focus of Kafka's words, I have no doubt that the Xianzhou is dealing with a Stellaron. The Alliance and the Express haven't had any previous dealings, so our arrival might not receive the warmest welcome. But as trailblazers, we're not in this for fame or gain. We just need to do everything in our power to assist the Xianzhou and eliminate. Always keep that in mind. And don't forget the way of the Explorar, comprender, construir y conectar. ¡Claro! Let's go. Pues vamos allá, vuelta. Pues ya lo veis, hemos completado al parecer una nueva aventurita que nos va a permitir, yo creo, que avanzar un poquito. Ahora ya no estamos en las zonas de siempre, sino que esto es algo completamente nuevo y aquí llegamos. It's just containers as far as the eye can see. This area isn't for receiving guests, it's for unloading cargo. Who's such a huge port and not a soul in sight? It gives me the creeps. Creo que sería más espeluznante si viéramos a una persona. Está la cosa interesante, gente, me mola, mola. Stop talking. If there is someone here, they're in Mr. Yang, what should we do? We should start with the person who opened the Jade Gate. If it turns out they're not friendly, then at least they've already made things easier for us. If it turns out they were just doing their job, then we can ask them what happened here. Qué decidido es el señor Yang. Bueno, vamos a la aventura. Let's move. Keep your wits about you. Vale, vamos a mantener los ojos abiertos. Aquí estamos, periplo por el paraíso de los inmortales, una marea de poseídos por Nara. Con esto entiendo que podemos por fin ya, ¿no? Avanzar en esta nueva área. Ya creo que podremos avanzar también en cositas desbloqueables y demás. Pero lo que os digo, nosotros vamos aquí con toda la calma porque aquí vemos a tíos que se han reventado ya, ¿no? You're hurt, son. March, use your six-phased eyes to... I'm on it. This area saw fierce. Let's keep searching. Vamos a buscar a ver si hay más supervivientes. Hey, ¿qué ha pasado aquí? Vamos allá, a pillar materiales. Pues nada. Wounded everywhere. The silver lining is, I'm guessing the Xianzhou must have evacuated the port immediately, leaving the... Monstruos, ¿cómo que monstruos?
Ay, yo no he visto ningún monstruo, poca broma. Pero bueno, aquí lo que vemos es que se ha liado ya una parda. Así que vamos a por los monstruos y a quitárnoslos. ¡Hey! Vale, ruptura. ¿Cómo? ¿Por qué se ha recuperado? Tú fuera. ¿Y tú? Fuera. Y ahora pues vamos a soltarle a este un poquito de ráfaga y a ver qué pasa. Fuera. Para la segunda batalla. Vamos a empezar rapidito con estos, uno menos. Vamos a ver, aquí el prota se revienta a este, hace ruptura. Nos reventamos a este. Y ahí pues vamos a atacar, pero es que meten un montón, poca broma. Vale, batalla completada. Hay que mejorar ahí el equipito, gente, ya lo voy notando. Me mola, pero lo voy notando. ¿Qué está pasando aquí? Hey, you there? We need your help. ¿Mm? Vale, no a pelea contra estos que parecen revivirse. Tienen todos vuelta a la vida, ¿no? Vale, pues vamos primero a soltar un boom. Bate. Vale, lo que estoy viendo es que aquí lo que interesa es al prota cambiárnoslo ya, o sea... Vale. ¡Ráfaga! Toma ruptura. Vale, ese ya está. Y ahora aquí ataque de hielo. Le hacemos ruptura. Se revive, no pasa nada. Están a tope. Y vamos a ir un poquito con Dan Heng a reventarlo. ¡Toma lanza! Aún le queda una, Ahí viene, revivido. Y adiós. Bueno, ni tan mal, gente. Esto está bastante OP. Vamos a ver qué pasa ahora. The Mara struck have been repelled, but there could be other dangers nearby. The situation is serious. Allow us to escort you back to the Skyfaring Commission. Immediately. Calm down, I heard you. It'd be rude of me to depart without thanking our benefactors. My name is Tingyun. I'm the ambassador for the Luofu Skyfaring Commission Merchant Guild. May I venture to know the illustrious names of my heroes? Illustrious names? Sure. I'm March 7th. This is Mr. Yang. Oh, Mr. Welt Yang. And this is... Yo soy yo. I see. Well, thank you for coming to our aid. Although, there is one thing I don't understand. Starskiff Haven is under lockdown. Since none of you are Xianzhou residents, may I ask how you came to be here? If you can't offer an explanation, I'm afraid these Cloud Knights will have to escort you out. We called for port transfer and got no response, but then someone opened the Jade Gate for us. When we arrived, there was no one to be found, so we started to make our own way through. How can that be? My ship was the last one into port before the Jade Gate was shut. The Skyfaring Commission has already locked down Starskiff Haven entirely. We're telling the truth. You could verify it yourself by checking the access history of the Jade Gate. We found it strange ourselves when the... You're with the Astral Express. Vaya, pues nuestra reputación nos precede. Sí. You've heard of us? Indeed I have. Oh, you've arrived at a bad time. The Xianzhou has suffered an incident. Whether you're here for leisure, treatment, or trade, I'm afraid you won't be able to go through with it.
For your safety, you should hurry to Central Starskiff Haven and take refuge. I'll take you. We caught wind of the incident you mentioned. That's why we're here, Miss Tingyun. To help the Xianzhou seal the Stellaron. Your actions have already revealed your kind hearts to me. Sadly, I can't make you any promises. You're outsiders, and only Madame Yukong has the authority to consider your offer. Oh, don't worry. Madame Yukong is kind-hearted too. Come on now, I'll lead the way. Vale, para los que me estáis preguntando el tema de qué personajes tengo y todo esto, ¿vale? Un momentito y os lo enseño. Creo que aquí serían todos, ¿no? No hay una manera de... Era información, ¿no? Creo. Un momentito. Aquí, por ejemplo, podéis ver un poco algunos de lo que... de los que tengo y demás. Así que lo que digo, por un lado tenéis estos, ¿vale? Están por aquí bastante guapos. Me he conseguido un nuevo 5 estrellas, que es este de aquí, ¿vale? La verdad que va bastante bien. Pero lo que os digo, se llama Dan Heng, es el que ha salido en la escena que hemos visto. Me ha salido en el banner permanente, o sea, le tiré ahí de uno y lo que os digo, haciendo el tonto, tío, y encima no lo grabé. Y dije, F en el chat. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, ahí está un poquito lo que tengo, así que sí, me tengo que ir cambiando el equipo y haciéndome algo más tocho. Pero lo primero que creo que voy a hacer ya... visto lo visto, creo que voy a cambiar el tema del prota a conservación. Creo que puede estar guay, así que vamos sobre todo lo que digo, cono de luz. Necesitamos uno de conservación. Tengo varios. Este de aquí, por ejemplo, lo bueno es que lo podría subir, ¿vale? Vamos a probar. Nice. Oh, no, espera, no voy a hacer, no voy a hacerlo ahora porque es que me conozco y va a ser un poco lío. O sea, tengo que, cuando me lo leve y lo prepare, sí que lo haré el cambio, ¿vale? Ahora de momento vamos con destrucción y el que tenía era este, ¿no? Sí. Vale. Pero sí que es algo que tengo que tener en cuenta, gente, pero es lo que os digo. Vale. ¡Hey, tú! Fighting is meaningless. Vale. Fuera. Let's go. Esto lo malo es que reviven, pero bueno, con lo del hielo puedo hacer aquí doble KO. Y ahora tiro esto. All will be revealed. Y le reviento a los dos la barrera y a ver qué hacemos. De tranqui, ahí está, uno menos. Este está congeladito. Le golpeamos. Revive. Y volvemos a reventarlo. Ya está. Vale, segunda batalla. Dan Heng se quita a uno de los pajaritos. Dan Heng se quita a otros pajaritos a rapidiño. Ahí está. El prota viene, golpea a los dos. Se golpea a uno y se lo revienta. Y ahora pues nos queda uno, así que... fuera. De chill. Vale, esto ya está. Y aquí no había nada. Yo digo, ¿habrá algún coleccionable o algo? Pues no. No hay nada. ¡Nada! Vale. Aquí hay un material, otro material, ojito, de 2 en 2. Y es lo que os digo, aquí yo creo que habrá algún cofre o algo, tío. No, eso es un cofre, parece. Sí. Vamos a cogerlo, tesoro normal. Venga, va. Y el personaje es lo que os digo, o sea, creo que me va a costar bastante más, por ejemplo, que en el Genshin el sacarlos. Pero bueno. ¿Esto qué es? ¿Cubo? Eso y un puzzle, ¿no? A ver. Está muy fuerte, pero bueno. Podemos reventarlo. ¡Vamos allá! A ver qué tal. Vamos a intentarlo. Que están al 51, que de normal deberían de ser el típico que llegue y nos revienta, ¿vale? Pero bueno. Vamos aquí a soltarle todo.
are made to be broken. Too late to repent. Vale, no les quitamos mucho, pero bueno. Esto sí. Vale, ráfaga a este y le quitamos. Que tengo que intentar hacerle la ruptura. Y ahora pues a ver si conseguimos por aquí un poquito algo, pero guau. Meten bastante, estos son fuertes. Ya lo veis. Vale, un poquito por aquí de daño. Y vamos con el garrote de la ley. Vale, está recuperado. Cuidado. Que me tiene un montón, tío. Bueno, este fuera. Va a revivir, da igual, lo sé. Super top, vale, Jingliu. Hay que quitarnos como sea ese. Vale. Yo lo siento, pero sé que va a parecer una locura, pero es que si me quito uno de los que me hacen daño, eso que puedo... Opa, esto es lo que me preocupa. Nos va a quitar muchísimo. Ahí está. ¡No! No tengo el daño ahora. Fuera, vale. Y ahora con este le hacemos al otro. ¡Vamos, Hook! ¡Que te me mueres! Unworthy. Fuera. Que aguanta, tío. Es que aguanta la vida, vale. Vamos ahí a darle a fuego lento. O rápido, como queráis llamarlo. Se supone que son 2 combates, o sea que tenemos un problema. Vale, poseído de Mara revive, ¿no? Ahora aquí. Vamos a reventarnos primero a este. Vale. Fuego y adiós. Y ahora aquí pues lo que podemos hacer es atacar y poco más. Nos va a reventar obviamente. No te digo yo que esto está fuerte. Y ahora vienen pajaritos, creo, ¿no? Fuera. Ya os lo digo. Voy a retirarme. O sea, no puedo. No puedo. Básicamente me revientan de un golpe y está clarísimo que no puedo de momento. Aquí es lo que os digo, me toca levear, me toca hacer cositas y se nota, O sea, los bichos fuertes ahora mismo hasta que no mejore no voy a poder. Don't worry, miss. Favor? Count me out. I shouldn't have doubted you. Please accept my apologies. Our road ahead is barricaded. Do you see? The soldiers stationed here must have moved these into a roadblock. ¿Los ponemos al lado juntos? Si no, el señor Yang podrá lograrlo. What? Does he look like a crane to you? I'd like to see us try. They're extremely heavy. Even with... Not that I'm doubting your skill, but I'd feel terrible if you hurt yourself in the process. If I'm not mistaken, the containers in the trove of verdure can be moved around using a Vale, pues hay que ir a por el panel de control. Parece fácil, ¿no? Do you think you'll be able to find and operate the control panel? Pan comido. I knew it. This will be a breeze for you. A ver, una brisa no va a ser, pero vale. Vamos a tener que avanzar. Vamos a tener que darlo todo. Aquí están los guardias, así que ¡ey, tú! Vente aquí que te voy a enseñar la buena debilidad. Vale, va a estar todo lleno de estos guardias, así que hay que hacer todo lo posible por reventárnoslos. Vamos por aquí a quitarnos uno de ellos. Y ahora, por ejemplo, aquí lo que sí que podemos hacer es intentar, con la habilidad tocha de Hook, reventar. El fuego aquí puede venir bien. El prota, lo que os digo, me lo tendría que haber preparado. Está clarísimo, pero no pasa nada. Este ya cae y ahora revive. Y bueno, vamos a poder un poquito, ¿no? Con Hook volverlo a reventar. Ahí está, la buena ruptura de 2. Y aquí vamos otra vez con Jingliu también para reventarlo. Se cae la primera vida, pero no pasa nada, este tío aguanta. Así que nosotros vamos a golpearle con todo lo que tenemos por aquí. Ahí está, un poquito de fuego nunca está mal. Toma ya, fin de la batalla, esto sí que podemos. Y ahora pues lo que os digo, el problema generalmente que podemos ver aquí es el hecho de que no, nos pueden reventar un poquito. Pero bueno, no pasa nada, aquí tenemos un controlador, así que vamos allá.
Tesoro normal. You mentioned the Stellaron. You work for the Skyfaring Commission. Jo, aquí hay una de estas, ¿no? ¿Senda del himno sagrado? Oh, esto es nuevo equipamiento, por lo que veo. I am. As an ambassador, I've been to El nivel de equipo es demasiado bajo, por favor. Es que, a ver, os explico. Esta gente no se conoce a mi colega Eren, a Carmelo, que tiene aquí a su mega roto de Blade, que básicamente, pues lo que os digo, él viene y se revienta lo que haga falta. Así que vamos a hacer esto rapidiño. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? ¡Oh! Let's go. Time for mischief. A blade. A blade. Vale, aquí viene lo tocho. Entonces, lo primero, lo importante, gente, nos reventamos a este, ¿vale? Todo lo que podamos. Fuera, pues ya está, fin de la batalla. Desafío completado, aquí están las nuevas piezas. Y vamos a aprovechar y vamos a reintentar, lo que os digo, para intentar sacarnos un material nuevo. Ya que hemos desbloqueado esto, ¿no? Pues lo disfrutamos, ahí vamos. Vale. Toma ya. Tú fuera. Vale, 3 de 5, ¿no? Ahora venimos por aquí. Vamos a intentar reventarnos a estos del tirón. ¡Oh! Me encanta Blade. Está rotísimo, bros. Vamos un poquito a debilitarle por aquí. Pegamos con el prota. Y hasta que no venga Blade, yo creo que esto no acaba, ¿no? Pues ya está, fuera. Aleo, fin de batalla. Y lo tenemos. Desafío completado. La buena energía aquí usada, la Ica Boss. Y bueno, esto por lo menos ya está a nivel de trazacaminos 32, tíos. Esto, una pasada. Vamos por aquí y a ver cómo va esto, ¿no? Aquí tenemos una puerta cerrada. Y ojo, no sé lo que es esto, pero es una especie de ranita preciosa encima de una bola. Así que vamos a enfrentarnos a este nuevo enemigo. Y bueno, lo primero de todo, a lo rápido, ¿vale? Ahí está, ruptura fácil. Vamos ahora a venir por aquí y doble golpe, tío. Y por aquí pues poco podemos hacer, así que ¡Hook! Tú revienta lo que sea. Aguanta. Bueno, pues ya no tanto. Vale, este doble ya está, ¿no? Pues ya está, fin de la batalla y al lío. Son objetos sencillos. Vamos ahora a ver por aquí y ya abrimos. No sé qué es eso, pero mola. Debilidad. Me mola bastante el que cada área pues tiene sus enemigos, ¿eh? O sea, al final parece una tontería, pero queda muy bien. Bueno, este nos lo reventamos fácil. Ahora aquí pues soltamos el doble ataque y nos reventamos casi estos dos. Vamos aquí a reventarnos a uno de estos, ¿no? ¡Fuera! Ha aguantado, ¿eh? Ya no. Quemar, quema. Fuera. Vamos allá con el prota y adiós. Pum. Ojo que aquí viene la ronda 2 de enemigos, ¿eh? Uno por aquí que cae. Vamos a soltar aquí el ataque de tranqui. Y ahora pues por ejemplo lo que digo, ataque grupal. Al buen bate nunca le mires. Vale, otro que cae por aquí. Cargamos a tope y ahora pues la buena ráfaga. Y esto pues desaparece fácil. Ahí está. Y eso que no que la tengo al 40, bros. Ya la subiremos, ya. Vale, pues esto ya está. Ojo, nuevo texto. Venimos por aquí, reventamos un poquito esto. Curamos. La buena regeneración del prota. Y ahora está claro por dónde hay que ir, pero aquí está cerrado, así que vamos para arriba. Menuda manera de empezar con esto, ¿eh? ¡Ey, tú! No sé qué haces aquí, pero vengo a por ti. Vale. La cosa está bastante clara. De nuevo aquí necesitamos fuegocito, así que pa' fuego. Adiós. Vale, se recupera. Como ya sabéis, este tío está listo para todo. Y ahora pues un poquito de hielo y adiós. Ahí está JINGLIU. Vale, y ahora aquí podemos hacer un golpe de bate y fuera. Fin de la batalla. Entiendo que por aquí tiene que haber algún tesorito o algo, ¿no? ¿Esto?
¡Hey, tú! No me vas a dar la surprise. No lo había visto el del fondo. Sí, sí. Me he quedado como, ostras, que ese no lo había visto. Espérate, esto vamos rápido, ahí está. Vamos rapidito a por estos lancitos. Toma ya, uno menos. Y bueno, pues un doble golpe. Y aquí pues ya sabéis cómo va esto. Simplemente esperamos a que JINGLIU se cabree. Os siguen metiendo bastante. Vamos allá. Fuera. Ahora el tema es que hay que hacer un sprint nada más salir contra este. Ahí está. ¡Uy, tú! Que no me hagan la 314, ¿no? Poco a poco, gente, de tranquis, aquí vamos por la vida. Vale, ya sabéis, como siempre, Dan Heng, que se reviente aquí al primero que pille. Y ahora pues aquí pues golpecitos y ya está. Voy a tirar esto para intentar hacerlo rapidiño con el bate. Y muchas gracias por lo que me estáis dando de consejos de equipo. La verdad que sí que es verdad que tengo que plantearme ahora el tomar un poquito de tiempo para levear y demás. Y ir mejorando a los personajes, pero bueno, tengo que ir avanzando también en la historia. Así que iremos un poco a tope, ¿vale? Por aquí hay una puerta que podemos abrir. Esto nos lleva a donde antes, ¿no? Vale. Aquí un cofre. Siempre van bien. ¿Dónde me está diciendo? Ahí arriba. Esto es un puzzle, ¿no? Vale. No, no pillo esto, ¿eh? No, no pillo cómo va. Sí, pero bueno, lo haré luego, no os preocupéis. Vamos a ver si aquí hay algo, ¿no? Ahora hay que devolverla, no entiendo. A ver. ¡Cómo mola la grulla! No la había visto, gracias. Tesoro cuantioso. ¿Vale? Perfecto, bueno, ahora sí, vamos allá. Sí, ya lo sé, si es que es lo que os digo, es que hay un mogollón de cosas. Por aquí abajo, decís. ¡Eh, tú! Pues vamos a poner. Es para nada, para objetos, ¿no? Pero que me mola, o sea, está la cosa interesantísima. Vamos allá, golpeamos de tranqui. Lo que os digo, aquí el problema es que, aunque nuestro prota meta, la clave de esto es Hook, o sea, Hook se los va reventando, van reyendo, pero bueno, luego es aquí la señorita de hielo la que se tiene que reventar a los bichos, ¿eh? Meten muchísimo ya los enemigos aquí. Pero lo que os digo es que he hecho el ascenso del mundo, pero lo he hecho a mi manera. En plan, creo que tendría que haber pensado más las cosas y haberlo hecho cuando toca. O sea, realmente creo que hay que farmear un poquito. Ya estoy en equilibrio 2, pero aquí ya yo creo que se van notando las cositas un poquillo, ahí de poca broma. Vamos allá afuera. Y ahora pues hay que tirar de regeneración y ya está. Pero bueno, gracias por avisar.
Me mola mucho, es lo que os digo. O sea, yo me lo estoy pasando muy bien con el juego. Me parece realmente divertido. Y es lo que digo, es que es un RPG como la copa de un pino, que eso al final también es importante. Pero bueno, aquí vamos a ver cómo va esto, porque está lleno de enemigos, ¿no? Y, ojo, aquí parece que hay otro, ¿no? Esto, a mí me importa desbloquearlo bastante, porque es lo que os digo. O sea, estas sombras... Creo que esta es la que me hacía falta, ¿no? Para... ¿No? ¿No es la que me hace falta para JINGLIU? Creo que sí, ¿eh? Ahora me la voy a hacer 2 veces por si acaso. O sea, en plan de tranqui. Si conseguimos ascender al JINGLIU, somos God. Os lo digo ya. ¡Eh, tú! El manco, tenéis razón. He manqueado un poco. Bueno, aquí lo bueno es lo que digo. Con el Blade de Carmelo, esto va fácil, ¿eh? Fijaos, pum, reventado. Sí, sí, se ha recuperado, lo que tú quieras. Pero nosotros ahora venimos y le hacemos aquí la 314 con todo el equipo. Ahí está, fuera. Fin de la batalla. Vale, ahí tenemos la esquirla. Voy a reintentar. No sé si es esta la que tenía que conseguir, ¿eh? También os lo digo, no tengo ni idea. Pero bueno. Fuera. Revive. Y nosotros le seguimos dando aquí con todo lo que tengamos. Ahí va, pum, fuera. Es que no sé si es esta, ¿eh? Os lo digo en serio. Ahora lo miro, Vale, esto está por aquí cogido. Esto venimos y lo cogemos. No, a ver, lo podemos ver desde el personaje. Sí que es esta, vale, pues ahora lo que me falta es lo otro. Los materiales de... Sombra paralizada del vado de las nubes. ¿No? Universo simulada... Vale, esto sí que se puede. Añade materiales. Que necesitaba 4, no era, ¿no? Yo lo siento, pero a ver, gente. Si con esto me puedo ascender a JINGLIU... Ah, me falta uno, espérate. Vamos allá, vamos a pillar 2 de estos. Y confirmamos. Vale, ahora en principio ya podemos aquí ascender aquí a la crack, así que ya soy feliz. Toma ya. Y ahora a mejorar, obviamente. A tirarle aquí todo el power. Bueno, yo creo que esto ya se nota, ¿eh? La buena mejora. Obviamente ahora, pues para ascender hay que hacer más cositas, pero ni tan mal, gente, ni tan mal. Tenemos para mejorar rastros y todo lo demás. Vamos a ir por aquí de tranqui y aquí parece que tenemos a el jefazo de todo esto, así que vamos allá. Vale, me estáis avisando aquí de que este bicho es fuerte, ¿no? No sé... Entiendo. Vamos a ver un poquito las cosas por aquí. Voy a venir aquí a recoger esto, que cuesta nada. Y bueno, por aquí veo que hay cosas como la sombra paralizada y demás, con materiales de ascensión y todo lo que esto implica, ¿no? Vale, vamos a venir un momentito a inventario y voy a echarme lo que me decís, ¿vale? La buena mejorita, así que ya está. Me pillo una de estas, ¿no? Usar. Y me habéis dicho para la vida, ¿el qué? Lo de la vida es lo que no he entendido. Esto aquí, ¿no? Vale. ¿Tan fuerte es el bicho este? Pues gracias por avisar, pero es que me deja rayado. Bueno, vamos a ver. De momento, a ver qué tal se nos da. Pues sí, tiene pinta de fuerte. Vale, vamos a intentar quitarle algo. Y claro, que el problema, volvemos a ver por lo mismo. Necesitamos cosa que pueda hacer daño a estos pichacos para quitarlo rápido. Una ruptura y uno menos. Pero aún así, lo que os digo, esto se puede complicar. Vamos a intentar... Meten muchísimo, ¿eh? Vamos a quitarnos a este como sea, porque si no... Es que le puedo hacer ruptura al otro, sí, claro. Ahí vamos, ya, ruptura, este ya cae, bien. Y ahora... Este fuera, ¿no? Para quitarnos uno, claro. Me interesa más quitarme uno que el otro. Vale. Ah, es que mete muchísimo, bros. Vale, hemos quitado la mitad de barrera. Voy a tirarle el ataque tocho. Y a ver, ojo. Gracias por decirme que usara la mejora de objetos.
Porque sí que lo veo bastante fuerte, ¿eh? Ojo, cómo nos ha metido ahí. Madre mía, bueno. Fuera, este me lo voy a quitar. Vale, ya están. Ahora el tema es que a este hay que bajarle como sea. Así que... a tope. Tengo que mejorar rastros, tengo que mejorar mucho otras cosillas, ¿eh? Y se nota. Vale. Se mete muy fuerte, ¿eh? Fijaos que, eso que digo, nos ha habilitado a todo el equipo en 0, vale. Bueno, le congelamos. Vamos ahora a intentar quitarle todo lo que podamos en este tiempo de parón. Vale, ahí está, se quita la congelación. Nosotros golpeamos y ahora la clave es aquí lo que digo. Esto es la clave, el daño que puede hacer ella. Porque ahora podemos hacer el ataque cargado. Y aquí viene lo bueno. Uf. Hay que tirar de todo lo que tengamos. Estrategia completa contra este crack. Y madre mía cómo cuesta la acción. Ha vuelto a traer a los amiguitos, ¿no? Pues nada, rafaguita por aquí. Y a ver lo que aguantan. Fuera este y adiós. JINGLIU me salva la vida, gente. ¿Y ahora qué? ¿Cosa? We had a difficult start, but things got easier. Look, that's the barge I was talking about. Don't fret. All ambassadors know their way around a star skiff. I was perfectly calm until she volunteered to help. Please take your seats, everyone. We'll be off right away. Pues vamos a hacerle caso. Vale, entiendo que aquí tenemos que... Cartas sin entregar, muy bien, pero aquí lo que hay que hacer es avanzar, ¿no? Ahora. Vale. Vale. Ay, vamos a ver. Y ya está, ¿no? Fácil. Vamos allá, aquí está la buena recompensa. Y lo tenemos, guantes de piel. Y ahora entiendo que por aquí hay que subirnos aquí. Y ya está, salimos de la zona. Se viene, yo creo que cinemática, gente. Se ve lo bueno. Por lo menos nos hemos quitado esto de del muelle de carga. Ha estado bien. Ha habido un mini jefe que no es un boss, ¿no? Pero ha estado ahí fuertute. Y la historia pinta que va a ser muy bestia. ¡Guau! ¡Qué guapada!, ¿no? ¡Madre mía! Esto se ve muy bonito. Bueno, pues parece que hemos llegado. Nos da la bienvenida a la dársena de astroesquifes. On the Xianzhou Luofu, anything relating to aviation, navigation, and trade falls within the scope of the Skyfaring Commission, which is one of the 6 commissions of the Luofu. As the biggest port on the ship, Starskiff Haven is governed by the Skyfaring Commission too. You definitely sound like a... what was it again? Oh, ambassador. By which I mean, nice speech. That's too kind of you. My job involves ferrying business delegates to and from Starskiff Haven. So anyway, we're safe now. Normally I'd be a good host and take you around, but these are difficult times. Let's head to the Palace of Astrum first and report your arrival to Madame Yukong. Ojo, señora Yukong. Palace of Astrum? Right there, the tallest building in the city. It's also the headquarters of the Skyfaring Commission. Let's hurry, we haven't got much time. Pues vamos allá. ¿Cuál es la prisa? I don't mean to rush you, but if Madame Yukong holds me accountable for not getting you over soon enough... Sounds scary. We need to make a few preparations before paying a visit to any of the 6 commissions. Rest assured, Miss Tingyun, we won't go anywhere. Vamos allá. Very well.
Pues nada, parece que la hemos convencido de no ir todavía, pero oye, aquí tenemos mucho de lo que hablar, estamos en una zona completamente nueva y se vienen las grandes aventuras. Vamos a echar un vistazo a la ciudad. Not so fast. I need to give you two a heads up first. Our meeting with Madame Yukong won't be without risk. We need to be prepared and take it seriously. She is a top Xianzhou leader. Oh, Mr. Yang, do you think this could be Bellabog all over again? Déjame adivinar, primero nos va a alojar en un hotel. No, the Xianzhou Alliance is better than that. But Madame Yukong will definitely have a string of Why did we choose to come to the Xianzhou now? How did we know that the incident is related to a estelarón? Tienes razón, Will. Tienes razón, tiene mucha razón. Es el sabio, es el sabio. Me lo voy a preparar, para que lo podáis ver ahí en acción. Oh, crud. One of us is gonna blurt something out or get something wrong. I just know it. Seamos sinceros. What if she thinks we're with the Stellaron hunters? Never mind the Alliance. Even I don't trust them. He's right. If we're too scripted, it'll sound like we're hiding something. Don't worry. We'll find a way through. Let me do the talking. Vale, Will dice, dejádmelo a mí, yo me encargo. Bueno, aquí está, hemos recibido un mensaje, entiendo que de nuestra amiguita, así que vamos a ver. ¿Qué pasa? Sí, ¿por qué lo dices? Vale. Pues nada, nos lo ha dejado claro. Ahí está, coquetería reposiana. Y entiendo que ahora tenemos que continuar con la historia, pero ya por fin podemos desplazarnos, ¿no?, a donde nos dé la gana. Lo cual, pues, puede ayudar bastante. Como podéis ver en este caso, por ejemplo, ahora yo creo que ya podemos venir a las misiones que os comentaba. Qué manía con esto. Ahí está, misiones. Y ahora, por ejemplo, aquí ya deberíamos de poder, por ejemplo, yo qué sé. Voy a venir aquí, ¿no? Esta es la de la diaria de hoy. Por ejemplo, voy a venir aquí. ¿Veis? Ya puedo venir, teletransportarme y cosas así. Pues nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande con esta primera parte del directo. Vamos ahora a lo que digo, un poquito de secundarias y luego continuamos con esta grandiosa historia que parece que va a ser muy muy top. Así que aprovecharé un poquito para mejorar personajes, que ya va siendo hora, y a ver si nos vamos haciendo un equipo, ¿no? Pero bueno, lo que digo, si estáis viendo esto en YouTube, por favor dejad el buen like, suscribiros y hasta la próxima. Nos vemos.